El Señor nos ha revelado este tema sobre el rico y Lázaro, y el Señor nos lo puso pensé que en dos partes, pero no va a ser en tres partes. Entonces ya nos dio el Señor la primera parte, hoy vemos la segunda y, si Dios permite, en la otra semana la tercera. Entonces, vamos a ver un poco de lo que el Señor nos ha revelado, y luego entramos a nuestro estudio. Entonces, cuando uno va viendo lo que ya vimos, vamos acomodando mejor lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, ahora puedo ver que el Espíritu del Señor nos revela el misterio del hombre rico. ¿Ves? Entonces, el Señor nos está revelando este cuadro del hombre rico. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo uno daba estudios conforme a nuestra mente, conforme a nuestros pensamientos. Y ahora como el Señor nos dice, no, es esto. O sea, no es lo que tú piensas, es lo que yo digo. Entonces el Señor nos va a decir cuál es el misterio del hombre rico, o nos está diciendo cuál es el misterio del hombre rico. Para empezar, pues nos hace ver que no es una parábola, entonces es un hecho de la vida real. Es algo que ha sucedido en la historia, que sucedió en el pasado. Entonces eso que sucedió, ese cuadro que sucedió, el Señor nos lo revela para nuestra enseñanza. Entonces eso que pasó, el Señor da una enseñanza, muchas enseñanzas. Entonces el Señor primero nos da 6 argumentos, o nos dio 6 argumentos para que nosotros viéramos que no era una parábola. Entonces la semana pasada lo que vimos, 6 argumentos, donde nos dice que no es una parábola. Argumentos como nombres propios, lugares, personajes históricos, y todo eso nos hace ver que no es una parábola. También ahora lo que el Espíritu del Señor nos revela, pues son el misterio de cada personaje, y nos hace ver cómo Lázaro y el rico representan al pueblo judío. Fíjense, el rico y Lázaro representan al pueblo judío. Lázaro, ya el Señor nos ha dado la clave, cuando nos da un nombre, representa al pueblo judío. Cuando nos dan un nombre, como en este caso Lázaro, o en el caso de Jairo, pues Jairo representa también al pueblo judío, al hijo judío. La hija de Jairo representa al pueblo judío en la época final, la gran tribulación. Y aquí el Señor nos hace ver que el rico también, aunque no tiene nombre, representa al pueblo judío. También el Señor nos hizo ver que los perros que lamen las llagas de Lázaro, ahí el Señor nos da una gran revelación, representa a los gentiles, representa a la iglesia, representa a la tribu de Efraín. Por eso qué hermoso es que Dios nos revele, mucho más, es vino fresco, es vino delicioso. Y el rico, aquí viene también lo que nos ha sorprendido, que el rico representa también a un hijo de Dios que cae en pecado voluntario. Entonces aquí está la complejidad de esta historia, que también el Señor habla sobre los hijos de Dios que caen en pecado voluntario. Y eso representa al rico también. Entonces ahí está la revelación. Y como principio, pues nos habla del rico y Lázaro, donde el Señor hace la misma metodología, hablando de 2 personajes, pero son personajes que están dentro del pueblo de Dios. Son 2 personajes no del mundo, o sea, no del mundo, sino son 2 personajes que están dentro del pueblo, que ambos tienen la bendición de recibir la palabra de Dios, ambos tienen la bendición de conocer el mensaje del Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús no se predica de Jesús para acá. Desde Adán se predica el Evangelio de Jesús. Pero los que tenemos acceso somos el pueblo de Dios. Pero no todo el pueblo acepta el mensaje. Entonces el Señor nos vuelve a dar a 2 personajes, pero subrayemos ahí, del pueblo de Dios, que oyen lo mismo, escuchan lo mismo, sin embargo, unos creen, otros no creen. Unos toman la decisión de tomar el camino de la vida y otros toman la decisión de tomar el camino de la muerte. Aquí vemos al rico y a Lázaro, ambos del pueblo de Dios, pero cada quien toma
su propia decisión. Pues qué bonito es que nos revele el Espíritu, por eso digo que es muy hermoso un tema donde el Señor nos enseña. También el Señor nos revela lo que representa el hombre rico. Ya dijimos que representa al pueblo judío, pero también nos revela que representa a los fariseos y a los escribas. Y el Señor nos da un pasaje en Lucas 15, versículo 1 y versículo 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pero también se acercaban los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor les habla a los dos grupos, por supuesto, les habla a los publicanos y pecadores, pero también les habla a los fariseos y escribas. Entonces el rico representa a estos personajes, a los fariseos y a los escribas. Ese es el hombre rico. Y este hombre rico, esa era la condición que ellos pensaban que estaban. Es decir, ellos se creían ricos. Es decir, el Espíritu del Señor nos revela, ¿verdad?, que estos personajes, esta religión, se creía rica espiritualmente. Además, se creían riquísimos, millonarios. ¿Y por qué se creían tan ricos la religión de los fariseos y escribas? Pues porque, para empezar, venían de la descendencia de Abraham, pues de ahí ya se sentían ricos. Se sentían ricos porque poseían la Torá, poseían la ley, o como dice el Señor Jesucristo, poseían la ley, los salmos y los profetas. Entonces tenían toda la palabra del Señor en sus manos. Y también contaban con el hermoso templo que se había reconstruido cuando Nehemías regresa y se reconstruye el templo. Pero Herodes el Grande, en el año 20 antes de Cristo, lo hizo más hermoso. Era un templo, dicen que era un templo muy hermoso, que fue reconstruido en el año 20 antes de Cristo por Herodes el Grande. Entonces los judíos se creían pues muy privilegiados, por supuesto, ¿verdad?, por tener esa bendición. Que como nota podemos decir, ya no estaba el arca del pacto. Como nota, ya no estaba el arca del pacto. Y también una nota que podemos agregar, ya que estamos platicando. El Señor había dicho sobre este hermoso templo, dice, de este hermoso templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y pues la gente, ¿cómo está diciendo eso? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Era como imposible eso. ¿Y saben por qué era imposible eso? Porque los romanos, cuando invadían a un pueblo, cuando invadían a otra nación, como en el caso de los judíos que fueron invadidos por los romanos, la cultura del imperio romano era no dañar sus templos. Entonces Roma no dañaba los templos. Podía matar a la gente, podía destruir las casas, pero no les quitaba su religión. Entonces ellos decían, pues el imperio que gobierna es Roma y el único que puede destruir nuestro templo es Roma y Roma no va a destruir nuestro templo. Pero póntelas que sí. En el año 70, cuando llega la orden de destruir Jerusalén, entra el general Tito, después de haber asediado la ciudad por muchos meses, creo que hasta 6 meses fue asediada Jerusalén, pero ya después de mucho tiempo, donde pues ya se estaban comiendo hasta los niños, ven como las cosas tan feas que se hacían, se comían a los niños y todo eso. Entonces entra el general y lo interesante es que destruye el templo, quema el templo. Pero cuando se quema el templo, resulta que el oro que había dentro del templo se escurrió entre las piedras. Entonces el oro fue fundido por el calor, por el inmenso calor, y entonces el oro se escurrió entre las piedras. Entonces cuando los soldados se dan cuenta de la riqueza que está ahí abajo, quitaron piedra sobre piedra. Entonces no quedó ni una piedra en su lugar. Fíjate qué maravilloso. Entonces cumple
la profecía del Señor, que no quedaría piedra sobre piedra, porque cada piedra la limpiaron para quitarle todo el oro. Fíjense. Entonces, así fue. Bueno, volviendo al tema. Entonces ellos se creían ricos porque también tenían el templo, y por supuesto también se creían ricos porque contaban con los sacerdotes de la tribu de Leví, y eso era un súper privilegio, contar con los levitas. También se creían ricos porque ellos se creían los maestros y doctores de la ley. Pues si nosotros, que veníamos de la religión, nos creíamos los maestros de la ley, pues imagínate, esos también se creían los maestros de la ley. Y por supuesto se creían ricos porque conservaban las tradiciones de los ancianos. Para nosotros no nos suena mucho porque no conservamos nada, nada conservamos. Pero yo siempre me imagino, ha de haber sido muy bonito si nosotros como iglesia hubiéramos conservado los estudios de muchos personajes de la historia, pero no tenemos nada, no hay nada, hermanos. Entonces, en ese sentido yo los entiendo, al pueblo judío, sentirse ricos de que cuentan con todo el historial de los ancianos. Entonces, imagínate, por eso está el Talmud y todos estos libros que cuentan la historia del pueblo de Israel. También el Señor nos reveló algo muy interesante, que los saduceos eran los que tenían la gran influencia en el templo. Eran los que manejaban el templo, los saduceos. ¿Y por qué los saduceos manejaban el templo? Pues porque estaba compuesto por el sumo sacerdote y por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes se inclinaron a la religión de los saduceos. Entonces los saduceos tenían el control del templo. Y también eran los saduceos que apoyaban al Imperio Romano. Entonces ellos eran los que apoyaban al Imperio Romano. Porque habían religiones que no los apoyaban, o sea, no apoyaban al Imperio Romano. Por eso hubo muchas guerrillas, porque no apoyaban al Imperio Romano. Pero los saduceos sí lo apoyaban. Y el Señor nos reveló también, entonces, que los fariseos, como no tenían influencia en el templo, pero sí tenían influencia en todas las sinagogas del país. Entonces, imagínate. Entonces los fariseos tenían toda ese privilegio de influir en todas las sinagogas del país. Por lo tanto, ellos tenían el control de la vida social y de la vida religiosa de todo el pueblo. Entonces eso fue una cosa impresionante, impresionante. Pero por eso, gracias a Dios que nos revela todo esto. También el Espíritu del Señor nos reveló otras características de la falsa religión. Nos reveló que el problema de esos hombres ricos, o esos hombres que se creían ricos, pues el problema era que interpretaban mal la ley de Dios. ¿Y por qué la interpretaban mal? Pues porque no tenían el Espíritu de Dios. Por eso es que interpretaban mal la ley de Dios. También estos la interpretaban, como no la interpretaban de acuerdo al Espíritu del Señor, los fariseos la interpretaban de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a su corazón. Y eso también lo entendemos perfectamente porque de ahí venimos. La falsa religión también siguió los mandamientos y las costumbres de hombres. Como les acabo de decir, ellos ya tenían todos esos antecedentes y ya los ponían en práctica. Y por supuesto, la falsa religión interpretó mal la venida del Mesías. Ahora le puedo acomodar mejor, ahora lo puedo ver mejor. Ellos esperaban a un rey que los liberara del pueblo romano. Esperaban la liberación de la esclavitud que tenían por el pueblo romano. Y también esperaban el establecimiento del reino. Y fíjense que son dos conceptos muy buenos, pero mal aplicados. Sí era la idea, pero mal aplicados. ¿Cuál era la interpretación correcta? Bueno, que el Mesías iba a venir para liberarnos, pero para liberarnos de la esclavitud del pecado. Fíjate, ellos esperaban la liberación de la esclavitud de Roma, pero era la liberación de la esclavitud del pecado, porque somos prisioneros del pecado. Entonces, eso era más importante, liberarnos espiritualmente. Y los judíos esperaban el establecimiento de su reino, un reino físico. Pero el Señor trajo algo mejor.
el establecimiento de su reino en nuestros corazones, en nuestra alma. Ahora Jesucristo es nuestro Señor, ahora Jesucristo es nuestro Rey. Amados hermanos, ese es el mejor establecimiento del reino. Por eso cuando Cristo vino dijo, pues el reino ya llegó, el reino ya llegó. Y él por eso hablaba que el reino ya había llegado. Pero los fariseos y saduceos, por supuesto, no entendían todo esto. Y ya después, el Señor tenía como propósito, o tiene como propósito su segunda venida, ahora sí, para establecer el reino físico en el milenio. Y también el Señor nos reveló que Dios primero despierta en nosotros el deseo para después hacer su voluntad. No hace su voluntad si primero no despierta el deseo en nosotros. ¿Y cuál es el deseo de nosotros? Que Cristo reine en nuestro corazón, pero también que Cristo reine en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Y ese deseo que Dios ha puesto en nosotros, Dios lo va a cumplir estableciendo el reino del milenio. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Muy bien. Otra característica que nos revela sobre el misterio de este hombre rico es que se viste de púrpura y de lino. Es decir, la religión falsa se viste de púrpura y de lino fino. Y aquí lo encontramos en Lucas 16, 19. Ahora sí, si alguien lo quiere leer, para que veamos este misterio, cómo se viste la religión falsa. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndides. Qué impresionante es la revelación del Señor. Cómo hasta los colores tienen su sentido. Y ahora nos dice que estos vestían de púrpura y de lino fino. El lino fino representa a la iglesia de Cristo, pero la púrpura representa a la falsa religión. Y eso es lo que tiene la falsa religión, que presenta un carácter como si fuera la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo yo sé que no es la iglesia de Cristo? Porque se viste de morado. Y exactamente así nosotros encontramos a la religión falsa, se viste de morado. Inclusive Apocalipsis 17:4 así lo dice, hablando de la gran ramera espiritual. Dice Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Entonces, qué impresionante que lo que dice el Señor es verdad. Inclusive Antonio me decías, ¿verdad?, que tú platicabas con el sacerdote y ajá, sí, sí, y sin saber que en la Biblia es reprochable el color morado. Entonces el Señor. Ajá, sí, sí. Entonces, ven, entonces ahí se da a conocer a la falsa iglesia, simplemente en su vestimenta, fíjate, simplemente en su vestimenta. Por eso Dios nos revela el misterio del hombre rico. Por eso el primer punto se llama el misterio del hombre rico. ¿Ve? Qué bonito. Ahora lo podemos ver mejor. ¿Y cuál es una característica? Pues que se viste de púrpura y de lino fino, para aparentar que es la iglesia de Cristo, pero no, es la iglesia del diablo, es la congregación del diablo. Bueno, otro misterio que nos revela el Espíritu del Señor es que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué significa esto? Que hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, el Espíritu del Señor nos revela, como el religioso no cree en lo que Dios dice, como el religioso no cree en el Evangelio de Jesús, como el religioso no depende de Dios, entonces el religioso cada día da rienda suelta a sus pasiones, a sus malos deseos, a sus deseos carnales, siempre está buscando lo terrenal, siempre está buscando lo material. El religioso vive en la carne porque cada día es prisionero del pecado y cada día se la pasa cometiendo pecados.
como si fuese lo más natural. Por eso el hombre rico cada día hacía banquetes con esplendidez. Gloria a Dios por su revelación. Gloria a Dios. Y el Espíritu del Señor pues nos hace ver que los que viven cada día en la carne no van a heredar el reino de Dios. Vean lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Alguien que lo lea, por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Aquí vemos por qué el Señor dice, cada día hacía banquetes con esplendidez. Cada día vivía en la carne. Este hombre no depende de Dios, no confía en Dios, no cree en el Evangelio, no cree en el Señor. Entonces la Biblia dice que los que viven cada día en la carne no van a heredar el reino de Dios. Entonces nos queda claro ya el destino del rico, nos queda claro el destino de la falsa religión, que su destino es el Hades. Y el Hades es un lugar de sufrimiento. No es el infierno, pero es un lugar de sufrimiento. Y cuando salgan del Hades, van a ser lanzados al infierno. Y ahí el sufrimiento va a ser eterno. Entonces, ese es el destino de los que hacen cada día banquete con esplendidez. Ese es su destino. Y pues nos queda claro que este mensaje se aplica perfectamente para todos los incrédulos. Y ahí podríamos terminar la revelación, pero el Señor nos dice más, o sea, el Señor nos revela más de este misterio del hombre rico. No solamente representa al pueblo judío que no cree, no solamente representa a aquellos hombres que viven en la carne todos los días y que van a ser lanzados al Hades, sino también representa a los hijos de Dios. Aquí el Señor hace un giro maravilloso. O sea, es increíble su revelación, lo que nos dice, lo que nos enseña, porque también representa a los hijos de Dios que caen en pecado voluntario. ¿Y por qué un hijo de Dios puede caer en pecado? Porque los hijos de Dios pueden vivir también cada día en la carne. Es cierto que bajo esta naturaleza vivimos en la carne, pero a través del Espíritu del Señor nos mueve a nuestro espíritu para que mi alma no esté a gusto viviendo en la carne. Entonces, es cierto, hoy vivo en la carne, pero la obra de Dios en mi vida no me hace sentir a gusto estando en la carne. Entonces, oramos al Señor para que Él haga la obra y Él anule la obra de la carne que hay en mi vida, que el Espíritu del Señor anule el poder del viejo hombre para entonces yo vivir en el Espíritu. Y esa es la cualidad de un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios se le puede hacer fácil vivir cada día en la carne, no escuchando al Espíritu de Dios, no escuchando la palabra de Dios, no escuchando el mensaje de Dios, haciéndolo a un lado, y entonces le doy libertad a la carne. Un hijo de Dios puede vivir cada día en la carne. Y si este hijo de Dios vive de esta manera, pues él va a caer en pecado voluntario, pecado con convicción, pecado con conocimiento, porque sabe perfectamente lo que está sucediendo, sabe perfectamente lo que está pasando. Y si esta persona, si este hijo de Dios muere en pecado voluntario, pues también él no va a heredar el reino de Cristo Jesús. El hijo de Dios no va a heredar el reino de Cristo Jesús. Entonces, cuando él muera, ¿a dónde va a entrar? Porque ese también fue parte del primer tema. ¿A dónde van los que mueren? ¿A dónde van las almas que mueren? Pues los hijos de Dios, si mueren en pecado con convicción,
aquí el Señor nos revela que también van a ser lanzados al Hades. Entonces, si ellos mueren bajo esta condición, también van a ser lanzados al Hades, que ya el Señor nos va a hacer ver en el siguiente mensaje. Pues el Señor nos da otro mensaje para que veamos a este lugar de sufrimiento. Y en el juicio final, aquí va a haber una diferencia. Ellos no van a ser lanzados al infierno, pero sí van a ser lanzados al Gehenna. Como dice la carta a los hebreos, van a ser lanzados al Gehenna para ser purificados, para que se quemen los espinos, y cuando ellos sean purificados, entonces van a entrar al reino del Mesías. Entonces, eso es lo que les espera también a los hijos de Dios, que se creen ricos. Y lo podemos ver con la iglesia de la Odisea. Tú que te crees rico, eres un miserable, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ahí el Señor nos da esta gran revelación, todo lo que representa el rico, el misterio del rico. Entonces, aquí el Señor nos da, nos revela el misterio del rico, gloria al Eterno. Por eso lo podemos llamar este tema el misterio del rico. Miren qué interesante cómo el Espíritu del Señor nos reveló hace poquito en el estudio de Caín y Abel, que hay hijos de Dios que no diezman de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Hay hijos de Dios que diezman, pero de acuerdo a su pensamiento. O sea, yo doy de acuerdo a mi pensamiento, yo doy de acuerdo a mi corazón, y el Señor nos hace ver que toda persona que no ofrenda conforme a lo que Dios dice, su ofrenda no agrada a Dios, y las personas que ofrendan de esta manera no agradan a Dios, ni la ofrenda ni las personas, ¿verdad? Entonces ahí Dios nos dio esa gran revelación, y gracias al Eterno, porque uno como pastor no sabe cómo decirles ahora conforme a la palabra de Dios, y ahora pues el Señor nos ha dado respuesta a esta forma de poder ver cómo se diezma, y se diezma conforme a lo que Dios dice, no conforme a mi pensamiento y no conforme a mi corazón. Y ahora el Señor nos revela que hay hijos de Dios que están viviendo cada día en la carne. Pues si Dios nos dice esto, hermanos, es porque eso está pasando no allá, está pasando aquí. Entonces aquí tenemos hermanos que están viviendo cada día en la carne. Tenemos hermanos que están viviendo conforme a los deseos de la carne, y que si siguen de esta manera, el Señor nos advierte que vamos a caer en pecado con convicción, en pecado voluntario, si no es que ya caímos. Esperemos en el Señor que esto que el Señor nos revela pues sea bendición también para la congregación. Esperamos un mensaje para los de afuera, pero también el Señor nos da un mensaje para los de adentro, de que hay hermanos que están viviendo cada día en la carne. Y todo aquel que vive de esta manera, al morir, va a ser lanzado al Hades, y del Hades va a ser lanzado al Gehenna. Entonces, fíjate cómo el Señor nos habla a nosotros para que vengamos al arrepentimiento y vengamos a la fe. Entonces, aquí el Señor también nos habla a la iglesia. Fíjate, qué hermoso tema. Muy bien, que se puede desarrollar de otra manera, pero por lo pronto aquí el Señor nos da esta revelación. Muy bien. Entonces ahí ya nos reveló el misterio del rico. ¿Ven? Aquí ya nos reveló el misterio del rico. Ahora el Señor me hace ver que nos va a revelar ahora el misterio de Lázaro. Ya nos reveló el misterio del rico, ahora nos va a revelar el misterio de Lázaro. Entonces el Espíritu del Señor nos hace ver que en este relato pues se menciona este nombre propio que se llama Lázaro y que representa al pueblo judío que cree. Ahora sí vamos a ver al pueblo judío que cree. Pero el Espíritu del Señor también nos hace ver que fueron pocos los judíos que creyeron, porque la mayoría rechazó a Jesús como el Mesías. No podían ver a Jesús como el Mesías por esas malas interpretaciones de los fariseos. Pero gloria al Eterno, que sí hubo judíos, fíjate, gracias a Dios, que a pesar del adoctrinamiento creyeron. Eso fue maravilloso. A pesar del adoctrinamiento creyeron. Entonces Lázaro representa a aquellos pocos judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Y dice su palabra que Lázaro era un mendigo. Entonces aquí podemos ver que entonces Lázaro representa al pueblo judío que cree.
Entonces, ¿cuál es una característica del pueblo judío que cree? O el pueblo que cree, pues que es un mendigo. O sea, los que creemos nos parecemos a un mendigo, así como Lázaro. Dice Lucas 16:20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Híjole, qué tremendo versículo. Entonces aquí el Señor nos revela el misterio de Lázaro, y Lázaro representa al pueblo judío, a los pocos que creyeron que Jesús era el Mesías, y los pocos que creen que Jesús es el Mesías tienen una característica, ¿cuál? Parecen mendigos. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un mendigo? Fíjense que es diferente la definición de un mendigo a un pobre. Un pobre no es un mendigo. Un pobre es una persona que tiene recursos, pero pocos recursos. Que está limitado, pero tiene. O sea, tiene, pero no muchos recursos, pero tiene. Y lo que tiene tal vez no es de mucha elegancia, pero tiene. Entonces el pobre no tiene suficiente, pero tiene. Y el mendigo no tiene nada. El mendigo no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, depende de los demás. Ese es un mendigo. Como no tengo nada, en nada ni en qué apoyarme, porque el pobre puede, pues no sé, depender de la venta de algo, de un negocio, de un trabajo, pues depende de algo. Pero el mendigo no depende de nada. Entonces, el mendigo depende de los demás. Esa es la característica de un hijo de Dios. El pueblo de Dios es como un mendigo. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de nada ni de nadie. Los hijos de Dios dependemos solamente de Cristo Jesús. Nosotros solamente dependemos del Señor. Gloria al Eterno. Y eso es lo más difícil, depender del Señor. Pero esa es nuestra característica, dependemos completamente del Señor. Dependemos del Señor en cada decisión, ¿verdad? Cada día se nos enfrentan varias decisiones y si nos vamos por aquí, nos vamos por allá, y nosotros decimos no, ni por aquí ni por allá, que el Señor me diga por dónde, porque si me voy por aquí la voy a regar, si me voy por acá me va a ir bien mal, entonces ni me voy ni a la izquierda, ni a la derecha, ni por el frente, ¿no? Señor, tú dime por dónde me voy. Y entonces nosotros hay un temor a Dios de tomar una decisión, por dónde nos vamos. Pero el pueblo de Dios es como un mendigo que no hace nada si Dios no le dice. Los mendigos dependemos de lo que Dios nos diga. También dependemos en cada circunstancia, en cada enfermedad. Dependemos completamente del Señor. Nosotros no hacemos nada sin la voluntad del Señor. Entonces, nosotros confiamos plenamente en Él. No confiamos en nadie ni en nada. Solamente confiamos en el Señor. Ahora, ¿cuál es la bendición? Ser un mendigo. Porque esa es la idea. Somos como un mendigo. ¿Cuál es la bendición? Pues vamos a leer la bendición de ser como un mendigo. Mateo 5:3. Si alguien lo quiere leer, por favor. Ajá, entonces a esto se refiere una bienaventuranza que nos dice el Señor Jesucristo, que la Reina Valera le llama dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que dependen del Señor. ¿Cuál es la bendición? De ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino. Me gustó eso, es de ellos el reino. O sea, no van a heredar el reino, o sea, no se les va a dar, no, ya es de ellos el reino. Fíjate qué hermoso. ¿De quién es el reino? De los que dependen. Vean otra traducción, vean el lenguaje actual, si alguien lo quiere leer ahora en el lenguaje actual. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Amén. Entonces Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Esa es la característica de los pobres en el espíritu. Los pobres en el espíritu, como dice la Reina Valera,
somos parte del reino de Dios. ¿Y cuál es la característica de los Lázaros? ¿Cuál es la característica de los mendigos? Que dependemos completamente de Dios. Gloria al Eterno. Amén, hermanos. Y el Señor nos sigue corroborando esta revelación, dándonos lo que significa Lázaro. Lázaro viene de dos palabras, Eleazar, de él, que significa Dios, y azar, que significa ayuda o socorro. Entonces, Lázaro significa Dios es mi socorro. Dios es mi ayudador, o Dios me ha ayudado. Entonces, ese es el misterio, ¿verdad?, que el Señor nos revela de Lázaro, que Lázaro depende completamente del Señor y donde Él puede declarar que solamente Dios es su socorro, nadie más, solamente Dios es nuestro socorro, nuestro ayudador. Vean el Salmo 121, 1 y 2. Podríamos leerlo todo, pero vamos a leer Salmos 121, 1 y 2, por favor. Amén. Esa es la característica, esa es la característica de los hijos de Dios. Y aquí podemos decirlo así, de los que ya estamos dentro del reino. No los que esperamos el reino, sino los que ya somos parte del reino, o sea, ya estamos dentro del reino. ¿Cuál es la característica de los que ya estamos dentro? Que Dios es mi socorro. Dios es mi socorro. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayudador. No hay nadie más que me pueda ayudar. Y yo no pongo ya la fe en nada tampoco. No sé, ahora ya vivimos, gracias a Dios, hemos madurado mucho. Ya nuestra fe, nuestra dependencia ya no es del negocio, ya no es del trabajo, ya no dependemos de las personas. Ahora cada día el Señor nos ha llevado a depender de Él. Dios es mi socorro. Y esa es la característica, pero estamos dentro del reino. Estamos dentro del reino. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Reconocemos que el Señor es nuestro refugio. Él es nuestro escudo alrededor de nosotros. Él es nuestro ayudador. Gloria al Eterno. Ese es el misterio de Lázaro. Y también el Señor en esta enseñanza pone a Lázaro echado a la puerta. Y también, yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo veía este tema, yo decía, si Lázaro es hijo de Dios, ¿por qué está así? Yo siempre decía, no debería estar así, el hijo de Dios. Y luego yo tenía unas tías que eran, que van a otra denominación, que tenían otra denominación. Y cuando nos sentábamos a la mesa a comer, pues ellas llegaban muy prósperas, ¿verdad? Muy prósperas, muy agraciadas en lo económico. Y entonces una frase que tenían era, pues que somos hijos de un gran rey. O sea, somos hijos de un gran rey, pues por eso, como que por eso nos va muy bien. O sea, nos va muy bien porque somos hijos de un gran rey. Y sonaba lógico y sonaba bonito, pero nosotros que no teníamos esos recursos, pues yo decía, es que algo no anda bien, algo no está bien aquí. O sea, en esta frase suena bonita, vivimos muy bien, vivimos muy prósperos porque somos hijos de un gran rey, pero yo decía, pero estos no andan muy bien, o sea, espiritualmente no andan muy bien, económicamente sí, pero espiritualmente no andan muy bien. Entonces yo decía, ay, ¿cómo refutar esto? O ¿cómo hacerles ver esto? Entonces, se te queda esa idea que los hijos de Dios pues no van a presentar este cuadro echados a la puerta. O sea, ¿cómo un hijo de un rey va a ser echado a la puerta? Pero el Señor no tenía como objetivo ver el aspecto físico
de este cuadro. Fíjate, el objetivo de Cristo no era enseñar un aspecto físico, un aspecto material o un aspecto económico, sino ver el misterio de lo que tipifica Lázaro, que ellos están a la puerta, están echados a la puerta. Pero ¿a cuál puerta? ¿Habla el Señor de una puerta física? No, nos habla de la puerta que es Cristo Jesús. Esa es la característica de los hijos de Dios, que hemos entrado por la puerta. Entonces el Señor nos lleva a ver esto en Juan 17 al versículo 9. Juan capítulo 10 del 7 al 9. Si alguien lo quiere leer, por favor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les supieron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Amén. Entonces el Señor no está hablando de algo físico, que lo que decía con esta familia veían el aspecto físico. Entonces te hace pensar en el aspecto físico. Entonces tú veías a Lázaro en el aspecto físico y no cuadraba, como un hijo de Dios está echado a la puerta. Pero el Señor, su énfasis no era en el aspecto físico, era en el aspecto espiritual. ¿Y cuál fue el aspecto espiritual? Que así como Lázaro y como todos nosotros, estábamos perdidos, estábamos lejos. Y como dice su palabra, especialmente nosotros, lejos de las promesas, lejos del pacto, lejos de Dios, lejos de todo. Pero gracias al Eterno, que Él nos amó primero y que Él fue a buscarnos hasta donde nosotros estábamos. Y cuando escuchamos su voz, le seguimos. Y el Señor Jesucristo nos hizo entrar por la puerta de la salvación. Entonces, todo el que entra por Él es salvo. Entonces, el Señor nos hace ver el misterio de Lázaro, que Lázaro era un hombre que fue salvo. Entonces, él fue un hombre salvo, que dependía completamente de Dios, porque era parte del reino, y los que dependen de Dios son dichosos, porque pertenecen al reino de Cristo Jesús. Y aquí el Señor pues nos sigue corroborando el misterio de Lázaro, de los hijos de Dios. Pero también, siguiendo por esta misma línea, dice que estaba lleno de llagas. Otra vez volvemos a ese cuadro. Tú dices, ¿por qué estaba lleno de llagas? O sea, ¿por qué Lázaro, que confía en Dios, que es salvo, por qué está lleno de llagas? Entonces, otra vez nuestra mente luchaba mucho para interpretar este versículo. Me acuerdo que no le podíamos dar la interpretación y estas frases, pues, estos adjetivos, pues no los brincábamos, pero ahora podemos ver que esa es la característica del pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios? Que estamos llenos de llagas. El pueblo de Dios lleva las llagas del madero. El pueblo de Dios lleva las marcas del madero. Vean Gálatas 6:17, si alguien lo quiere leer, por favor. Gálatas 6:17. Quien adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Usted traía las marcas. Lázaro traía las marcas. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Pues se refiere a las cicatrices físicas, a los golpes, a las heridas que él sufrió al ser perseguido, al ser encarcelado, al ser maltratado por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos dar testimonio de eso, ¿verdad? Que nosotros llevamos las marcas de Cristo Jesús. Nosotros llevamos las cicatrices de las heridas por sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Ellos tenían la dicha, el apóstol Pablo tenía esa dicha, es decir, por predicar el evangelio me han dado de latigazos, me han dado de azotes, me han metido en la cárcel, he sufrido hambres, he sufrido naufragios, inclusive sufrió picadura de víbora, etcétera.
Y qué bonito es decir, miren, llevo las cicatrices del madero. Fíjate qué hermoso, llevar las cicatrices del madero. Las heridas visibles del apóstol Pablo eran la prueba visible de su entrega y sufrimiento por la fe en el Señor. Y así debe ser el pueblo de Dios, llevar todos los días las marcas del madero. El pueblo de Dios todos los días debería sufrir por el nombre del Señor. Y de alguna manera sufrimos, ¿no? De alguna manera, no en la magnitud del apóstol Pablo, pero el rechazo, no sé, por ejemplo, Lupita, en tu fábrica, que los que saben que eres cristiana, si hay rechazo, si hay burla, si hay desprecio, si hay carrilla, ¿te pasa eso? Sí. ¿Y cómo te hacen a un lado? Pues, o sea, hay No digas nada porque está Lupita. Sí, además que es una burla, desprecio, mofa, pero realmente no pasa más que de eso, ¿verdad? De la burla y el rechazo. Pero bueno, primero el Señor nos siga forjando más para un día también ser testigos de las cicatrices de Cristo. En tiempos pasados sí teníamos hasta peligros de muerte. A veces yo pienso cómo nos arriesgábamos a ir a los ranchos en esos vagones tan feos, las llantas bien viejas, bien lisas, las máquinas, no sé cómo llegaban. Cuando volteo atrás y digo, ¿cómo íbamos a tal lugar? Y luego íbamos a unos más retirados, bien lejos. A ese rancho del hermano Luciano, fuimos varias veces, y luego a veces llovía y luego la bajada horrible. Entonces, pues, en ciertas ocasiones peligros de muerte. Pero Dios nos siga forjando, ¿verdad? Para ser testimonio de Cristo y también un día tener más evidencias de que llevamos las llagas del madero. Llevamos el sufrimiento de Jesucristo. En 2 Corintios 4:10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 2 Corintios 4:10. Qué hermoso traducción, dice, a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Sufrimos lo mismo que Cristo. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pues qué hermoso es llevar las llagas de Cristo Jesús. Entonces, el Lázaro es el misterio. Lázaro llevaba las llagas. El Hijo de Dios lleva las llagas. Lo mismo que sufrió Cristo, vamos a sufrir nosotros. Pues, obvio, ¿verdad? Porque nuestro adversario es el diablo. Muy bien. Y aquí el Señor nos hace ver otro cuadro que otra vez entra dentro de este mismo esquema, un cuadro muy patético, porque dice, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Ven? Qué difícil, o sea, humanamente, ¿cómo lo acomodas? O sea, ¿cómo acomodas esto? Luego me gustaba mucho el pasaje aquí, y no he visto justo desamparado. ¿Descendencia qué? ¿Cómo acomodo esto? ¿Cómo acomodamos lo que Dios dice con el Lázaro? O sea, Lázaro no cuadra como un hijo de Dios. Lázaro no cuadra como un hijo de Dios, porque nosotros lo veíamos exactamente en ese aspecto. Pero el Señor Jesucristo aprovecha este cuadro y lo vuelve un cuadro muy espiritual, es un cuadro exageradamente muy espiritual, y nos hace ver esta característica del pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica de Lázaro? ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios? Que deseamos saciarnos de las migajas que caen de la mesa del rico. Esta es la característica del pueblo de Dios. Tiene hambre por la palabra de Dios. Deseamos saciarnos con la palabra de Dios. La semana es hermosa. A mí me gusta la semana. Todos los días son muy bonitos. Pero un momento que yo fascino es la revelación de su palabra. Cuando nos da de su palabra. Y yo disfruto ese momento de decir, Dios, danos de tu palabra y danos más de tu palabra. Pero esa es la característica de Lázaro, esa es la característica del pueblo de Dios. Ansía, desea comer
las migajas que caen de la mesa del rey. ¿Y cuál es la bendición de aquellos que tienen hambre del Señor, de la palabra del Señor? Vean Mateo 5:6, si alguien lo quiere leer, por favor, Mateo 5:6. Amén. Entonces, bienaventurados, son dichosos. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y gloria al Señor. Él nos sacia esta hambre que tenemos de Él. Entonces, por eso aquí el Señor aprovecha este cuadro. Es que el Señor vio ese cuadro y le saca la lección, le saca provecho para nuestra enseñanza. Y luego el Señor nos sigue diciendo más sobre el misterio de Lázaro y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. No, hombre, o sea, tú dices, no, esto va de mal en peor. Está enlachado en la puerta, está lleno de llagas. Si por sí ya no te cuadra eso, pues peor que vengan los perros y le estén lamiendo las llagas. No, yo me acuerdo que es difícil leer este mensaje, qué difícil fue. Y ahora mira el Señor lo que nos hace ver. El Espíritu del Señor nos hace ver que de pronto el Señor hace algo increíble, mete en el relato. O sea, yo veía y decía, Señor, ¿por qué lo metiste? O sea, ¿para qué metes a los perros? O sea, no, pues si yo estoy hablando de este cuadro tan triste, pues ya no le agrego más, ya no le meto a los perros. Pero el Señor mete en este relato a los perros. Entonces, si mete a los perros es por algo. Entonces el Señor nos revela que los perros representan a los gentiles. Los perros representan a la iglesia de Cristo. Representa a la tribu de Efraín. Entonces el Señor nos revela que los que no venimos de la tribu de Judá, representamos a los perros. Y los perros, pues somos toda aquella tribu de Efraín que fue tomada por los asirios en el año 721 a.C., fue llevado a Siria y de Asiria fue dispersado por todo el mundo, y por todo el mundo se dispersaron la tribu de Efraín, que ahora somos conocidos como los gentiles. Entonces esos perros son los gentiles, esos perros somos nosotros. Y el Señor nos da la palabra. Vean Marcos 7, si alguien quiere leer Marcos 7, del 25 al 28. Marcos 7, del 25 al 28, por favor. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Increíble, ¿verdad? Aquí el Señor nos hace ver muy claro cómo Él vino a los judíos. Él primero vino a los judíos, pero Él tenía que salir fuera, no solamente para otros objetivos, sino también para que estos también creyeran, como esta mujer creía, pero dice su palabra que era una mujer griega sirofenicia, En otro evangelio dice una mujer cananea, también muy interesante, una mujer cananea, pero la podríamos llamar cananea, la podemos llamar inclusive sirofenicia, la podemos llamar griega, pero realmente lo que representa es la iglesia gentil, es la iglesia de Efraín, es la iglesia de Cristo. Esta mujer representa la iglesia de Cristo. Y dice el Señor Jesucristo, yo vine a darle el pan a los judíos, yo vine a darle el pan al pueblo de Judá. Y dice la mujer griega, pero nosotros tenemos derecho de las migajas que caen de la mesa. Así como los perrillos tienen derecho de las migajas, nosotros también tenemos derecho de las migajas. Y qué impresionante, ahí nos revela cómo la iglesia de Efraín come de las migajas que caen de la mesa. Ahora viene la pregunta, ¿por qué caen de la mesa? O sea,
por qué comemos de las migajas? Y la respuesta es porque el Señor le dio a Judá la riqueza de la palabra escrita y le dio la riqueza de la palabra viva. Entonces, Jerusalén, la tribu de Judá, estaba muy bendecida por la palabra escrita y luego muy bendecidos por la palabra viva, que es Cristo Jesús. Pero ellos ni aceptaron la palabra escrita, ni aceptaron la palabra viva. Y nosotros acá jajando, deseando, y nosotros sí aceptamos lo que ellos rechazaron. O sea, lo que ellos rechazaron, porque lo vieron como migajas, entonces ellos avientan las migajas, pero eso que ellos rechazaron, nosotros lo tomamos. ¿Qué tomamos nosotros? La palabra escrita y tomamos la palabra viva. Y nosotros nos comimos con mucho gusto esas migajas que caían de la mesa de la tribu de Judá. Entonces los gentiles tomamos con tanto gozo y con tanta hambre la palabra escrita y la palabra viva. Fíjate qué maravilloso. Por eso el Señor increíblemente mete a los perros. Entonces el cuadro se vuelve un cuadro maravilloso. Y aquí está la figura, baja para atrás. Pues me gustó esa figura, mira. Entonces, qué bonito cuadro, que parece un cuadro totalmente adverso a la palabra de Dios y resulta ser un cuadro totalmente maravilloso, porque ese hombre Lázaro representa al pueblo judío que cree y esos perros representan a la iglesia que comió con tanto deseo, con tanto gozo, la palabra escrita y la palabra viva, que es Cristo Jesús. Ese cuadro es maravilloso. Que parece un cuadro de tristeza, de lástima, de ruina, de fracaso. Es un cuadro maravilloso. Y como si fuera poco, le agregan al cuadro, Jesucristo dice, los perros lamen las llagas de Lázaro. Yo me acuerdo que dice, híjole, pero ¿por qué eso? ¿Por qué lamen las llagas de Lázaro? O sea, es más denigrante eso. O sea, ¿cómo dejas que los perros te estén lamiendo las llagas? Pero mira cómo todo eso tenía sentido. Inclusive así le pongo, miren, cómo este cuadro parece que nos provoca lástima y tristeza, pero el Espíritu del Señor nos hace ver un cuadro maravilloso. ¿Por qué? Porque las llagas son las heridas del Señor Jesús. Esas llagas que Él sufrió por nosotros. Y esas llagas que fueron tan fuertes, que fueron tan terribles en su cuerpo, lo llevaron a la muerte física. Gracias por sus llagas, porque sus llagas llevó a Cristo a la muerte, y la muerte de Cristo perdonó nuestro pecado. Y gracias al Señor también por sus llagas, que Él permitió que pasara el cuerpo de Jesucristo, porque a través de esas llagas escurrió la sangre de Cristo. Por sus llagas, la sangre de Cristo escurrió y su sangre cayó. Y esa sangre que Él derramó a través de sus llagas, nuestros pecados fueron perdonados. Entonces vean el cuadro, las llagas llevaron a Cristo a la muerte, por supuesto. Las llagas de los latigazos, de los golpes, del madero, de la corona, todas esas llagas lo llevaban a la muerte. Gloria a Dios por su muerte, porque su muerte quitó nuestro pecado. Gloria a Dios por sus llagas, porque por esas llagas emanó la sangre preciosa de Cristo Jesús, y con su sangre nuestros pecados fueron perdonados. Ahora puedo ver la hermosura de sus llagas. Por sus llagas quitó nuestro pecado y por sus llagas quitó nuestros pecados. Ahora sí podemos decir, como dice su palabra, por sus llagas fuimos sanados. Ahora sí. Lucas 53:5, hermanos, si alguien lo quiere leer, por favor. Lucas 53:5.
Ah, Isaías, ¿qué dije? Ay, perdón, Isaías 53, 5. Bueno, Isaías, hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces ya disfrutamos, por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, vuelvo a repetir, porque es mucho lo que nos revela el Señor, las llagas lo llevaron a la muerte. La muerte nos llevó al perdón de nuestro pecado. Por sus llagas se derramó su sangre, y por su sangre fuimos limpios de todos nuestros pecados. Entonces sus llagas sanó mi pecado, por sus llagas sanó mis pecados. Ahora sí entendemos la mente del profeta Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Gloria a su nombre. Y ahí estamos nosotros los perrillos, estamos nosotros los perros, ¿verdad? Disfrutando de las llagas de Cristo Jesús. Y vean 1 de Pedro 2:24, hermanos. Amén. Y el apóstol Pedro tiene la misma idea. Por cuya herida fuisteis sanados, por cuya llaga fuisteis sanados. Pues gloria al Eterno, que ahora disfrutamos estas palabras, que ahora ya las vemos mejor, para la gloria de Dios. Entonces la iglesia lame las llagas de Lázaro. Entonces aquí Lázaro representa también hasta Cristo, al justo. La iglesia es salvo por las llagas del Señor Jesucristo. Entonces con la muerte del Señor Jesús, Dios quitó el pecado que Adán nos heredó, y con la sangre del Cordero quitó nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos entrar al reino de Dios, para pertenecer ahora al reino de Dios. Pues, amados hermanos, gloria a Dios. Ya no estamos heridos, ya no estamos enfermos. Nuestras llagas ya fueron sanadas, y fueron sanadas con su llaga. Nuestras llagas fueron sanadas con su llaga. Fueron sanadas con su llaga. Ya no somos mendigos, ahora somos ricos, porque tenemos la vida de Dios por medio del Señor Jesús. Ya no estamos fuera, ahora somos parte del reino de Dios. Ya no somos los desechados, porque ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estamos sentados a las puertas del rico, ahora estamos sentados a la diestra de Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Amados hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Y la otra semana, si Dios nos permite, le entramos al misterio del Hades. Pues gloria al Señor, nos ha revelado el misterio del rico, nos ha revelado el misterio del mendigo, de Lázaro, y en la otra semana, si Dios nos permite, el misterio del Hades. Gloria a su nombre. Muy bien, ¿quién nos acompaña, abuelita?